ya con esta oración ya podíamos terminar el culto. Quiero decir, ya la palabra ha sido dada para la gloria de Dios. Di gracias a Dios por ello. Dios siempre habla a través del mensaje. ¿Amén? Si Dios habla a través del mensaje, entonces tenemos que tener una actitud de escuchar la voz de Dios. Amén. Así que tengamos esa actitud. Vemos en el texto que hemos leído, que la anciana ha leído, vemos que Dios le dio una palabra a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Cómo es posible o cómo puede ser que Dios le dijera eso a Abraham? ¿Cómo es posible? Esa orden que recibió Abraham, una orden, no es un consejo, no era una orientación, sino que era una orden. Sal. ¿Cuál sería la razón por la que Dios llamó a Abraham? ¿Por qué sería esto? Cuando Dios llamó a Abraham, de alguna manera le estaba dando ciertas razones, le estaba dando ciertos porqués de esa salida que hoy debemos que ver un poquito por encima. En el futuro, le estaba diciendo con esta palabra que en el futuro los desastres vendrían a su vida. En el futuro vendrán desastres a tu vida, a tu familia, a tus descendientes, a todos. Por eso, déjalo todo y vete de tu tierra. Otra razón fue, la era de desastres vendrá hacia ti, le está diciendo. Por eso debes de dejar esa tierra. ¿Por qué? Porque es una tierra de adicciones, es una época de adicciones, es una época de falta de modelos, decíamos en la escuela de obreros o en el tiempo de obreros, donde no hay modelos, donde no hay ejemplos. Es una tierra de desastres, de adicciones, donde la gente se mueve por esas adicciones. Por supuesto, esta palabra no la entendió nadie, no pudieron comprender esa palabra. Ahora estamos viendo que es una época donde están aumentando las personas con problemas mentales. Cada vez hay más personas con problemas de índole mental donde no están encontrando soluciones ni respuestas. Cada vez hay que ir más a los psicólogos, cada vez hay que ir más a los médicos, hay que ir más a este tipo de personas. Y las personas que tienen desórdenes mentales, por desgracia, son personas que también hoy en día están en los altos niveles de la sociedad. Es decir, esos problemas mentales, esas personas con problemas mentales, no son simplemente personas que están, son pobrecitos, no, son personas que están liderando países, que están liderando naciones. Y si no, ¿cómo nos explicaríamos las guerras que estamos viviendo hoy en día? ¿Cómo nos explicaríamos si no es por un problema mental de una persona que se levante contra un país y quiere invadirlo por unas cuestiones que dices no tienen sustento alguno, pero está ahí? Por eso Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu familia, de tu país, sal de todo eso, porque eso no tiene nada que ver contigo. Vemos que los remanentes estudiantes que están teniendo éxito, nos damos cuenta que son aquellos que están dentro de la corriente de la palabra de Dios, que están escuchando los mensajes. Nos damos cuenta de esta realidad, pero también nos damos cuenta de que hay muchos remanentes que no hacen caso, que no hacen eso, y por eso vemos cómo Dios le dice a Abraham, sal de tu país, sal de tu familia. No estás teniendo respuestas. ¿Por qué? Porque va a ser destruida, porque no estás teniendo los modelos y hay veces vendrá destrucción por eso. Y vamos hacia una época de desastres mentales en las personas y vemos que las personas siguen haciendo cosas incorrectas, que las personas siguen haciendo cosas raras. Pero una de ellas son las ideologías que hoy en día cada vez están creciendo más, ideologías donde Dios no tiene nada que ver y donde están teniendo ideologías fuera del contexto de Dios. Todas las leyes que están sacando no tienen Dios que ver, nada que ver. Es más, están todas en contra y dirigidas en contra de la existencia de Dios. Cada vez Dios está tomando un papel muy residual en nuestras sociedades, en nuestra sociedad. Hoy estamos viendo que eso está ocurriendo. Y lo que vemos hoy en día y nos dicen es que Dios no existe. Nos lo enseñan por todos los lados y por todos los medios. Por eso vemos que Dios le dijo a Abraham, aunque sea difícil, aunque sea complicado, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la comodidad, sal un poco también de ese ambiente que estás ahí cómodo y no te dejas mover. Para eso, en el día de hoy, debemos de permanecer dentro de la palabra de Dios.
Como decía, si Dios nos habla a través del mensaje, tengo que tener una actitud para escuchar la voz de Dios. No hay otra forma de salvar a las personas, no hay otra forma de salvar a las familias, no hay otra forma de salvar a las regiones, no hay otra forma de salvar el país si no es mediante el Evangelio. No hay manera de salvar a las familias si no es con el Evangelio. No hay manera de salvar a las personas con problemas mentales si no es con el Evangelio. Por eso Dios le dio 3 razones a Abraham para que saliera de su tierra. ¿Qué le estaba diciendo a Abraham? ¿Vives bien? ¿Estás cómodo? ¿Tienes tu familia? ¿Tienes tu entorno? Lo tienes todo. ¿Estás cómodo? Sal del respaldo del pasado. Está diciéndole, sal de ese respaldo del pasado. Muchas personas entienden mal esta palabra. Sal de tu tierra. Me tengo que mudar de casa. El pastor dice que me mude de casa. No estoy diciendo que te mudes de casa. No estoy diciendo que te salgas de tu ciudad y te vayas a otra ciudad. No, si no recibes la palabra de Dios. No como otros que la recibimos y sí que salimos de casa y de la ciudad y nos fuimos al norte, como decíamos esta mañana. Era necesario, es necesario. Pero Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Significa, sal de las trampas que Satanás ha creado en tu entorno. Tenemos que salir de esas trampas de Génesis 3, 6 y 11. Son las trampas de la religión que veíamos esta mañana, que estamos viviendo todavía en la época cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le dijeron, pues mira, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, o otros incluso dicen que simplemente eres un profeta más. Estábamos y veíamos esta mañana como que lo que están viendo eso es la religión que hoy en día estamos viviendo en la mayoría de las iglesias o de muchas iglesias. Y que Dios dé gracia a cualquiera, ¿no? Que dé gracia a cada uno de ellos. Significa no seamos más engañados por las trampas que el diablo ha tejido a nuestro alrededor. Sal de tu pasado. Sé que venimos de un contexto, de una iglesia, de unas realidades, pero lo que Dios nos está diciendo, tenemos que salir de esas trampas del mundo en las cuales el diablo nos ha metido. Tienes que salir de allí, nos está diciendo. Si solamente te mantienes dentro de la palabra de Dios y dentro del pacto de Cristo, solo Cristo, podremos salir y superar todas las trampas, mentiras y acechanzas que Satanás nos ha dado y ha tejido a nuestro alrededor. Estamos en una época donde nos hemos conformado con lo que tenemos. Tenemos una época donde nos conformamos con esos 3 planteamientos. Nos conformamos con el Elías, no tenemos poder y buscamos el poder de Elías. El Juan el Bautista, la obra social, las cosas sociales, está bien, la influencia social, pero nos hemos olvidado lo más importante. Nos hemos olvidado de solo Cristo. Nos hemos olvidado de que no somos simplemente personas. No solamente somos un creyente que viene un domingo a una iglesia. No, Dios nos ha llamado no a ser creyentes. Dios nos ha llamado a ser testigos. Dios no nos ha llamado a formar parte de una congregación. No es eso lo que Dios nos dijo. Vosotros sois testigos. ¿Qué es lo que nos dijo? Vosotros sois discípulos que tenéis que ir a discipular a otros. Ahora, pero nos conformamos con lo que tenemos, nos conformamos con que tenemos nuestra iglesia, nuestra religión, tenemos nuestro contexto, tenemos nuestras obritas, nuestro ministerio, nuestras realidades y nos quedamos ahí. Es decir, nos quedamos y nos conformamos con el respaldo que hasta ahora hemos tenido, pero llega un momento donde Dios le dice, hasta aquí has estado bien, te ha ido bien las cosas, te ha funcionado, pero viene un momento donde tienes que salir de esa comodidad, tienes que salir de ese contexto, tienes que salir de ese lugar. Parece ilógico, parece de locos. Probablemente Abraham pensaría eso, no estoy escuchando bien, probablemente es el sol que me han dado una insolación y parece que ¿cómo voy a salir de mi familia? Pero si Dios es un Dios de familias, ¿sí o no? ¿Cómo vas a salir de tu familia? ¿Cómo voy a salir de mi parentela? ¿Cómo voy a salir de mi tierra? ¿Para dónde iré? Además con las manos vacías, ¿dónde iré? De tal manera fue su incredulidad que no salió solo. ¿Os acordáis? Se llevó a su sobrino Lot. ¿Por qué? ¿No tengo hijos? Bueno, pues mi sobrino es como mi hijo. Y si el día de mañana, pues va a ser mi heredero. De alguna manera tenía este pensamiento. Tenemos que cambiar esa realidad, porque Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a ser testigos. Dios nos ha llamado a ser discípulos. Cuando entendemos esta palabra, se abren nuestros ojos y nuestro entendimiento. Cuando abrí mis ojos para poder entender esta realidad, cuando yo empecé a aprender y a entender esos 12 problemas que el ser humano tiene, esos 12 desastres que nos menciona la Biblia, vi
que de verdad estaba atrapado en esas conclusiones, donde me vi reflejado. Caramba, pero si soy pastor, ¿cómo es posible? Pero hay cosas de mí de Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11, hay cosas que están ahí en mi vida todavía. Entonces tengo que salir de ahí y tengo que enseñar a los remanentes cosas diferentes. No escuchéis la palabra del mundo. No escuchéis, ¿cómo dice que se llamaban los influencers? No escuchéis a los locos de los influencers que hacen cosas raras, a los tiktokers. No los escuchéis, ¿por qué? Hacen locuras. Buscar los modelos dentro del Evangelio y dentro de la palabra de Dios. Buscar esos modelos ahí. No escuchéis las palabras del mundo, no escuchéis lo que os dice la gente. No os volváis locos tantos con internet, no os volváis locos tanto con los teléfonos inteligentes estos. No nos volvamos locos con eso. Porque hoy, a día de hoy, Dios sigue cumpliendo su palabra. Porque aunque no lo creáis, algunos no lo puedan creer, Dios sigue obrando en el día de hoy. Porque en el día de hoy Dios sigue haciendo milagros. Porque en el día de hoy sigue trayendo sanidades. Porque en el día de hoy Dios sigue abriendo desiertos, sigue abriendo mares, sigue parando ríos en el día de hoy. No escuchéis las palabras que a veces incluso desde dentro de la religión han dicho y nos han dicho y bombardeado muchas veces. Es que el evangelismo es muy difícil. ¿No habéis escuchado eso alguna vez? Bueno, quizás los que habéis llegado más tarde no, pero en el pasado es que el evangelismo es muy difícil. Es que la vida de fe es muy complicada. Es que ser cristiano hoy en día en este mundo y en esta sociedad es muy difícil. ¿No habéis escuchado esto? Yo lo he escuchado en los jóvenes mucho también esto. Es que hoy en día para los jóvenes es muy difícil vivir, ¿sí o no? Eso lo han dicho los padres para justificar a veces a los niños, a los hijos. Es que hoy en día los jóvenes tienen tantas cosas. Es verdad. No seáis engañados por las cosas de este mundo, por los problemas que tengáis. Que hay problemas, claro que hay problemas y dificultades. No escuchéis esas palabras. Esas iglesias que piensan de esa manera están derrumbándose. Iglesias se están cerrando, iglesias se están dividiendo por este tipo de cosas. Continua y constantemente se están dividiendo. Es verdad, hoy en día tenemos más iglesias que hace unos años. Es más, yo cuando vine aquí a Parla, a veces lo he dicho, creo recordar, no sé si eran 4 o 5 iglesias, todo Parla. 4 o 5 quiero recordar. De las cuales una era de Filadelfia, de los hermanos gitanos, que esos iban por su cuenta, van por libre, y la iglesia de otra iglesia que hay aquí detrás, que también no quería juntarse con nadie. Ellos tenían su visión, no querían tener reuniones con nadie. Y éramos 3 pastores los que nos juntábamos. 3, los de ahí enfrente, y otro más de la fuente, y nosotros 3. Hoy en día hay más de 40, probablemente 50, no sé si a lo mejor Alberto sabe esta información, más de 50 probablemente. ¿Más de 50? Más de 50. ¿Significa que hay más creyentes que hace esos años? No. Hay más iglesias, no más creyentes. ¿Y eso qué significa? División. ¿Qué significa? Que la gente se va, que los remanentes no permanecen. ¿Por qué? Porque escuchan esos engaños y mentiras que el diablo tiene, por no estar gozando y disfrutando realmente del Evangelio y de solo Cristo. Por eso, remanentes, tenéis que centraros en solo Evangelio, solo Cristo, no en las palabras y lo que escuchéis en el mundo, porque hasta el día de hoy la palabra de Dios se sigue cumpliendo. Solo tenéis que aferraros a la palabra de Dios. Dejar las cosas del pasado, lo que se ha aprendido o mal aprendido. Dejad los desastres, le dijo Dios a Abraham con esta palabra. Deja los desastres inminentes que vendrán sobre ti. Déjalos atrás, porque vendrán esos desastres. Hay veces que cuando recibimos una palabra de esta clase, de esta envergadura, o de otras similares, parece como que no le damos crédito porque parece como que esta palabra no me encaja, no me cuadra esta palabra. A veces dicen, no, esa no, será para otro, será para el de al lado, será para otro.
Pero no me cuadra, no me cuadra esa palabra conmigo. Esa palabra que Dios le dijo a Abraham, sal de tu pasado, sal de los desastres que van a venir sobre ti. Sal de todo eso. Vemos cómo Satanás engañó a Adán y Eva. Vemos cómo Satanás engaña. Sal de ese engaño. Porque sigue haciéndolo a día de hoy con la gente del mundo. Incluso sigue engañando Satanás a los creyentes con esta palabra. Tú puedes ser como Dios. Hermano, sigue engañando donde podemos ser independientemente de Dios. No te hace falta tener a Dios. Tú eres muy listo. A veces pensamos así de esta manera. Creo que la gente del mundo es normal. Son hijos del diablo, Juan 8:44. Estamos hartos de leerlo, ¿verdad? Juan 8:44. Hijos del diablo. ¿Cómo no les va a engañar? Son hijos del diablo. Pero los cristianos, a los hijos de Dios, sigue engañando. Si comes de este árbol serás como Dios. ¡Wow! Y nos miramos, ser como Dios. ¿A quién no le pica un poco? ¿A quién no le... ¿Ser como Dios? Wow. ¿No? Conociendo el bien y el mal, ¿a quién no le place eso? ¿Cuántos líderes no se erigen como, no, yo sé la verdad absoluta está conmigo, yo lo que digo es... ¿No? Estoy hablando de pastores, líderes. No, lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo pienso. Las personas del mundo enseñan esto, pero nosotros no. Eso es lo incorrecto, esa es la religión incorrecta de este mundo que está teniendo. Es esa religión incorrecta que se está predicando hoy en día, que podemos hacer cosas independientemente de Dios. Es ese Génesis 6 que vemos en la época de Nefilín. ¿Qué significa esa época de Nefilín? Porque a lo mejor al principio no me siento identificado, pero llega la época de Nefilín, donde ese problema espiritual se traslada a nuestra vivencia y a nuestra vida real, a nuestra vida cotidiana. Ya no pensamos, yo no voy a caer en esa tentación de ser como Dios. Pero en cambio en la vida real actuamos y seguimos actuando pensando que somos como Dios. ¿Por qué razón? Porque ¿qué significa la época de Nefilín? Porque seguimos viviendo nuestra vida como si fuéramos dueños y señores de nuestra propia vida. ¿No? ¿No dijo eso Jesús? Es que estamos en la época de Noé. ¿Y qué vino a decir a continuación? Donde comemos, bebemos y nos damos en casamiento. Hermanos, no comemos, no bebemos, no celebramos fiestas, no nos casamos, no hacemos celebraciones, no hacemos estas cosas. ¿Y eso qué significa? Eres tu propio dueño. Nos pensamos y creemos que tomamos nuestras propias decisiones. En nuestros trabajos, en nuestras funciones, en las cosas de nuestra vida. A veces los jóvenes, los remanentes, me hacían mucha gracia cuando venían a mi despacho. Pastor, que queremos casarnos. ¿Perdona? Pero si no sabía ni siquiera que tenían novio. Y de pronto resulta, sí, llevamos 2 años saliendo. Vale, has orado. Bueno, ahora vengo pastor, para que tú ores sobre nuestra unión. ¿Ahora? ¿Que ya estéis juntos? ¿Ahora que me estáis diciendo que queréis casaros? ¿Ahora? Eso hay que hacerlo antes. ¿Habéis orado a Dios? ¿Habéis buscado a Dios? ¿Habéis buscado la guía de Dios? ¿Habéis buscado la dirección de Dios? ¿Es realmente el hombre o la mujer que Dios tiene para tu vida? Ay, no, pero es tan mono. ¿Quién sigue siendo el dueño? Tomamos nuestras propias decisiones, seguimos tomando nuestras propias decisiones en nuestra vida. Y pensamos que nosotros somos los dueños porque tomamos nuestras propias decisiones. Creemos que tomamos nuestras propias decisiones. Cambiamos de trabajo, buscamos el trabajo. No, pero este es el que me conviene, este es el que más no sé qué, porque este es el que más me paga, porque este es el que más cómodo. Pero ¿es esa la voluntad de Dios? Ay, me voy a cambiar de casa, me voy a ir a vivir a... ¿Pero es esa la voluntad de Dios? No, pero a mí me viene mejor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién es el dueño? ¿Quién toma las decisiones en tu casa? Porque el que toma las decisiones es el dueño. Y pensamos que nosotros somos los dueños, pero en realidad vemos que Satanás es el dueño de nuestra vida, que nos engaña con esas trampas, con esas argucias, y nos está llevando a donde le da la gana. Pastor, me voy a cambiar de iglesia porque esta iglesia... sí. ¿Pero de verdad esa es la dirección de Dios? A mí una vez me preguntó, no hace mucho tiempo, poco antes de irnos a Santander, vino una persona que apreciaba y aprecio, me decía, pastor, es que creo que es tiempo, voy a cambiar de iglesia. ¿Tú qué opinas? Digo, opino que te estás equivocando.
sea, creo que... ¿Y por qué? Porque estás aquí diciéndome que te quieres ir de esta iglesia. Creo que te estás equivocando porque cuando tú viniste a esta iglesia, viniste pensando y diciendo que era el plan y la voluntad de Dios. Y ahora de pronto, porque las cosas no son como a ti te gusta, entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Escuchó? No, se marchó. ¿Quién es el dueño? ¿Entonces para qué me preguntas? Entonces, ¿por qué me preguntas? ¿Quién es el dueño? Eres tú que has tomado tu decisión y vienes a que yo bendiga tu decisión. No, yo no, que Dios bendiga tu decisión, no. Que Dios te dé la palabra y luego ya Dios te bendecirá. El diablo nos engaña. Es decir, las personas están viviendo sus vidas con el dueño incorrecto. Están viviendo sus vidas con el dueño incorrecto. El problema es que los creyentes también están viviendo parte de su vida, no toda, parte de su vida, también con un dueño incorrecto. Ellos están en el desastre, pero vemos cómo Dios nos dice, salid de ese desastre, salid de esa situación. Si Abraham obedeces, estás indicando quién es el dueño de tu vida. No me va bien. Recuerdo una hermana que me dice cuando se está, no es que no me va bien ahora ponerme mala. Y no me va bien. Es cuando Dios te indica. No es cuando a ti te venga bien. Toda nuestra vida nos concentramos en una concentración incorrecta. Hoy decíamos esta mañana, tenemos las 24 horas, pero nos concentramos en cualquier otra cosa que no sea Dios. Nos concentramos en otra cosa. La persona que tiene problemas de drogadicción, cuando se levanta por la mañana, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Cómo conseguir esa dosis? El alcohólico, la persona que tiene problemas de alcoholismo, se levanta por la mañana y ¿qué es lo primero que piensa? ¿Cómo conseguir beber? Y si es posible que no se den cuenta. ¿Por qué? Están concentrados en eso. Las personas que están concentradas en el trabajo, se levantan por la mañana y a ver cómo lo hago, el trabajo, el horario, la economía, el dinero. Estamos concentrados en tantas cosas, que no nos concentramos en lo que realmente deberíamos de estar concentrados en esas 24 horas con Dios. 24 horas en la presencia de Dios. Pastor, ¿eso significa que tengo que estar todos los días en la puerta de la iglesia o en la iglesia de rodillas con las manitas juntitas rezando? No digo eso. Digo que Dios tiene que ser presente en tu vida, en todas las decisiones que tú tomes. Que cuando te levantes por la mañana, tú lo primero que pienses es cuál es el plan de Dios para mi vida hoy. Que cuando tú estés saliendo de tu trabajo, recibas la guía del Espíritu Santo. Que cuando llegues a tu empresa, si estás trabajando, si es posible media hora antes, como muchas veces digo, que estés orando, ¿para qué? Para que Dios bendiga y el reino de los cielos se establezca en esa empresa. A eso me estoy refiriendo con 24 horas. 24 horas no es lo que yo quiera, lo que a mí me apetezca, sino 24 horas preguntándole a Él, que Él es el dueño y el Señor de mi vida, qué es lo que a Él le apetece, qué es lo que Él quiere, qué es el deseo que Él tiene para mi vida en el día de hoy, y así 24 horas al día. Eso es lo que digo, como una persona, como decía, que tiene un problema de adicción y está 24 horas pensando en cómo conseguir la dosis en el día de hoy. Podríamos tener ejemplos y podría sacar a personas aquí que dieran testimonio de eso. No lo haré. Pero es así. Tenemos una concentración incorrecta. Tenemos una situación donde vemos que todo es, en el día de hoy, todo es acerca de mí. Acerca de que yo soy el dueño. De que yo determino, como decía ese yo soy como Dios, decía yo soy quien determina en mi vida lo que es bueno y lo que es malo, porque lo que es bueno es lo que a mí me beneficia, por lo tanto es bueno, y si me perjudica, entonces es que esto es malo. Si salgo de mi hogar y me dice Dios que salga de la tierra donde yo estoy, es malo. ¿Por qué? Porque implica que voy a tener que dejar todas las cosas que a mí me importan. ¿Dónde está el problema? Que yo soy el dueño. Y que yo soy aquel que determina lo que es bueno y lo que es malo para mí. Ay, es que ahora he tenido un accidente con el coche. ¿Eso es malo o es bueno? Depende. Si es en el plano del mundo, pues claro, la gente te va a decir que malo. Pero si estás dentro del plan de Dios, un accidente, lo que Dios te está diciendo es, para, detente y sal de tu pasado. Para y detente y sal de donde estás, que vas al desastre. Sal de ese lugar. Entonces, es bueno. ¿No? O yo cuando me encontré con esa persona que estaba con el tema del cáncer,
cerebro, columna vertebral, el cáncer lo tenía extendido por todos los lados. Los médicos dijeron no hay nada que hacer, lo único es paliar un poquito la situación. No podemos entrar en el cerebro porque está tan desarrollado que sería vaciarlo. No podemos quitar la columna vertebral porque te quedarías inmovilizado. Y esa persona, con un cáncer terminal, 37 años, casado con un niño pequeñito, decía, no entiendo nada. Digo, estás aquí con un plan y un propósito, no lo entiendo, para que conozcas que Dios está contigo, para que conozcas que esto es simplemente temporal, que hay una vida eterna, que hay una vida después de esto, y que Dios tiene un plan mucho más grande que no simplemente estos años de vida que pudieras vivir. Es entender que entonces un cáncer es bueno. ¿Por qué? Porque estoy viendo la luz de Cristo y aunque sea a través de una enfermedad, estoy reconociendo quién es Dios. Me da igual que me muera mañana, pasado mañana, si me voy a morir lo mismo. Ay, ¿por qué estás contento? Me decían. ¿Por qué? Digo, porque Dios está conmigo. Pero tienes una enfermedad. Digo, ¿qué pasa? ¿Es que tú no te vas a morir? Doctora, doctor, ¿es que tú no te vas a morir? Ah, como eres médico, no te vas a morir. Como tienes tus hospitales, como tienes medicinas a tu alcance, ¿significa que tú no te vas a morir o qué? Eres médico, pero te vas a morir lo mismo. Aunque tengas toda la medicina a tu alcance, llegado tu momento, vas a partir. ¿Hacia dónde vas a partir? Yo sé dónde voy, yo sé quién está conmigo, yo sé lo que va a pasar. Yo sé lo que hago cuando estoy, pero sé a dónde voy. Me da igual. ¿Y tú sabes dónde vas? Porque yo sé dónde tú estás aquí ahora, pero mañana dónde vas a estar. ¿Qué es lo importante? ¿Lo temporal o lo eterno? ¿Lo aparente o el contenido? ¿Qué es lo importante para cada uno de nosotros? Bueno o malo, entonces, da igual. Si eso me lleva a la presencia de Dios, si eso me lleva a entender el plan que Dios tiene para mi vida. Si Él me da la vida eterna, da igual el medio que Dios haya utilizado. Esa es la introducción de tu vida. El accidente, la enfermedad, el problema, la crisis, es la introducción de tu vida. Para que llegues a la conclusión de solo Cristo, solo Evangelio. Pensamos somos los dueños, pero en realidad el dueño es Satanás. Nos engaña. Entonces nosotros luchamos por el éxito incorrecto en este mundo que traía el fracaso. Era la Torre de Babel. Que hacían lo que querían. Si somos realmente hombres y mujeres de Dios, entonces escucharéis la voz de Dios. Si somos hombres y mujeres de Dios, ¿qué voz vamos a escuchar? ¿A qué voz vamos a hacer caso? ¿Al diablo que está dentro de mí tratando de engañarme con esas trampas? ¿A quién voy a escuchar? Dios quiere hablarnos hoy. Hoy tendré entonces que tener esa actitud de escuchar su voz. Vemos que los hombres y mujeres de Dios aparecen en la Biblia. Esos hombres y mujeres que encontramos aquí, que encontramos en ese libro de Hebreos 11, esos héroes de la fe, eran hombres y mujeres que no escucharon sermones de personas. No escucharon los sermones de las personas, sino que lo que escucharon era la voz de Dios a través de esas personas. No digo que me escuchéis a mí, no digo que me veáis a mí. Lo que digo es que escuchéis la voz de Dios, que escuchéis lo que realmente la palabra de Dios hoy nos está diciendo. No a mí, no me escuchéis a mí. Escuchar esa voz de Dios, solamente así podréis triunfar en la vida. Tercera cosa que le dijo, sé que me voy de tiempo, pero no puedo irme sin decir esto. Prepárate para el futuro. Amén. ¿Qué le estaba diciendo? Sal, ¿a dónde? Tú sal. ¿Por qué? Tengo un futuro para ti. Necesitáis recordar esto. Recordar por qué Dios le dijo eso. ¿Cuál es el camino que Dios quería que fuese Abraham? Es más, ¿cuál es el camino que Dios quiere que nosotros vayamos? Porque evidentemente esa palabra que Dios le dio a Abraham es una palabra que tengo que interpretar para mí también. Es palabra de Dios, ¿verdad? Dios estaba hablando y le estaba diciendo, prepárate para el futuro. Prepararos para el futuro. ¿Qué significa? Ve a la tierra que yo te mostraré. Pero no me la podés decir, no, yo te la mostraré. ¿Tanto trabajo te cuesta decirme dónde voy? Pues si voy para Miami me llevo camiseta y si voy a Washington como el pastor le pasó me llevo el chubasquero.
Pues en el mismo viaje iba a estar en verano y iba a estar en invierno. Contrastes del país. ¿Qué me llevo? ¿Una maletita pequeña con 3 camisetas y un sock, un pantalón corto? ¿O me llevo abrigo, jersey? Dime por lo menos dónde voy para hacer la maleta. Ya te mostraré. Coge, ya te mostraré, ya te diré. ¿Para qué? Para que sigamos dependiendo de Él 24 horas al día. Para que cada día yo reciba la guía del Espíritu Santo. Porque si no, si Dios nos dice dónde vamos, le hacemos el itinerario a Dios. Porque somos así. Le hacemos la ruta a Dios. Mira, me vas a llevar por aquí, vamos a hacer aquí, voy a hacer escalada. Le hacemos el viaje a Dios. Y Dios no quiere eso. Porque Él es el dueño de tu vida, no eres tú. Él no quiere que tú sigas dirigiendo tu vida. Él quiere dirigir tu vida. Entonces sal y yo te iré mostrando. Dios nos quiere mostrar nuestro futuro día a día. Es lo que le dice Dios a Abraham. Sal y yo te iré guiando. Yo te iré mostrando. ¿Qué me vas a mostrar, Señor? ¿Qué quieres mostrarme? Y le dice la palabra. Y le está mostrando lo que quiere Dios. Dice, y haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Donde vayas, no te preocupes. Tú sigue el camino que yo te mostraré, porque donde vayas, a donde vayas, tú serás de bendición. Tú serás origen de bendición donde vayas. Simplemente sal y yo te mostraré. Versículo 3, y no solamente eso, sino que bendeciré a los que te bendijeren. Y aquellos que se levanten en tu contra, y aquellos que quieran maldecirte, yo maldeciré, para que nada ni nadie te pueda detener. Porque ninguna arma forjada, le dijo el Señor al profeta, ninguna arma forjada se levantará en contra tuya. No lo permitiré, sino que yo te voy a bendecir. Y a los que te maldigan, yo maldeciré. Pero es más, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es un mensaje de salvación que está dirigida y está dirigido al pensamiento que Dios nos quiere dar, que es todas las familias de la tierra. ¿De qué está hablando? ¿De la evangelización del mundo? ¿De qué está hablando? Está hablando de que ese evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones, todas las familias. No está hablando de, no, yo te llevaré a Canaán y en Canaán allí harás tu cortijo, harás tu iglesia, harás tu núcleo, harás tu... No. Todas las familias de la tierra. Anda, que se quedó corto. Dijo todas. Está hablando de que a través de ti se va a desarrollar la evangelización del mundo. Por eso Dios le dijo a Abraham, tienes que saber quién eres. Tienes que saber que eres luz, que eres un discípulo, que tú eres alguien que yo he escogido para hacer esta obra, porque no hay nadie que te pueda superar, no va a haber nadie que te pueda frenar, no hay nadie que pueda vencerte, porque yo estoy bendiciéndote. Mi bendición irá contigo. Esta no es una razón para ser arrogante, esto es una razón de convicción en tu vida. Tienes que tener esta convicción, no es arrogancia, es convicción. Dios está conmigo. Dios ha dicho que soy origen de bendición. Por lo tanto, hoy es un tiempo y este viaje donde he compartido los miércoles, hay cosas que tenemos que quitar, ¿verdad? El síndrome de Diógenes tenemos que echarlo fuera. Todas esas cosas que hemos ido acumulando, todas esas cosas grabadas que tenéis sobre vuestro pasado, todas esas cosas grabadas que tenéis que quitarlas, salir de eso. Cuando hagáis esto, entonces todas las demás naciones serán bendecidas y benditas a través de vosotros. Abraham tomó este pacto. Vosotros debéis de pensar en esto, en este pacto. No debéis de pensar en la palabra de los hombres, sino en la palabra de Dios. Solo trata de escuchar la voz de Dios y meditar en esa palabra. No hay nada en mí para seguir viviendo en mi pasado. No echo de menos nada de mi pasado. No echo en falta nada. El pasado, pasado está. Tengo que salir de eso. Cuando vengan los problemas a mi vida, yo me di cuenta que realmente ese no es un problema, sino que es para que yo entienda que Dios está conmigo. Tu problema no es tu problema, es para que entiendas y veas que Dios está contigo. Y Dios está realmente juntamente contigo en todo momento a través de la obra del Espíritu Santo. Cuando yo entendí esto, Dios empezó a darme respuestas a mi vida.
Cuando yo entendí esto, ¿para qué? Para que toda la gloria y toda la honra no fuese para el pastor, ni para Antonio, ni para nadie, sino toda la gloria sea para Dios. Amén. Solamente tenéis que dar la respuesta correcta a través de la palabra de Dios. Simplemente. No complicaros. Solamente la palabra correcta a través de la palabra que Dios nos ha dado. Tantas cosas, pero que tendréis que averiguar delante de Dios. Más cosas, pero tendréis que averiguar delante de Dios. ¿Por qué Dios nos dice esto? ¿Por qué Dios dice que salgamos? Que podamos meditar en esta semana sobre esta palabra. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, os bendigo para que sea un tiempo donde Dios haga cosas nuevas, para que Dios empiece a mover corazones, sensibilidades, que nos saque de nuestro ostracismo, de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, que se dice, para que empecemos a vivir conforme Dios dice que vivamos y que seamos lo que Dios dice que somos, origen de bendición, allá donde vayamos. Que Dios nos ha sacado de donde estábamos, porque tenía ese plan para la evangelización del mundo. Y Dios os ha dado, o nos ha dado, el privilegio de contar con nosotros para hacer su obra. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo y que esa gracia de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Que Dios os bendiga.